es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Leamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, todos juntos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, leamos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos juntos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, le pido que bendiga de manera especial, Señor, esta enseñanza y que todos seamos edificados, retados, Señor, y conmovidos, Señor, a hacer tu voluntad. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y quiero hablar acerca del llamado a enseñar. El llamado a enseñar, el llamado a ser maestros. Ponga atención en el capítulo 4, versículo 1 de Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, mire, está escribiendo desde la cárcel el apóstol, os ruego que andéis como es digno de la que, hermanos, vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. Entonces, el apóstol Pablo, encerrado en la cárcel, fíjate hermano, y esto es increíble, porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y tú puedes pensar, en la cárcel ya no puedo hacer nada. Pero fue todo lo contrario, en la cárcel él escribió esta carta. Y sigue siendo de bendición la carta que escribió Pablo en el primer siglo. Porque él, aunque estaba preso, sabía que tenía una vocación, un llamado. Cuando yo era joven, yo estudié psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Porque yo tenía la vocación de ayudar a la gente, pero entendí que ese no era el camino para ayudar a la gente. Y luego conocí a Cristo y entendí que el camino para ayudar a la gente era siendo un siervo de Dios, un predicador de la palabra, porque tenía una vocación, un llamado. Ahora, todos los que somos salvos, somos cristianos, tenemos una vocación, un llamado. Todos los padres de familia, a ver, todos los papás de familia, levanten su mano. Tienes una vocación de enseñar a tus hijos, enseñarles para que ellos crezcan. Y bueno, en este caso, enseñarles también la palabra de Dios. ¿Qué tiene que enseñar un papá a sus hijos? A no mentir, por ejemplo. En mi casa, hermanos, no dudo que alguna vez alguno de mis hijos me haya mentido, porque pues no son robots ni son tampoco ángeles, pero ellos saben que en la casa la mentira no es aceptada. No es aceptado el fraude, no son aceptadas las palabras altisonantes o dudosas. Y les he enseñado con el ejemplo a predicar casa por casa, a ganar almas. El día sábado dos de mis hijas me acompañaron. El día jueves yo tenía una junta con dos hermanos que amo mucho, pero terminé a las 6:40. Y me fui rápido a mi casa y regresé para ir a ganar almas, para enseñar a mis hermanos que yo soy responsable del llamado que tengo, mi vocación, mi llamado. Todos aquí, mis hermanos, deberíamos obedecer nuestro llamado, un llamado que viene de arriba, de lo alto. Dice en inglés un high call, un llamado del cielo. Dios nos ha dado una vocación y un llamado a todos los hijos de Dios. ¿Por qué dice que todos, pastor? Mira ahí, por favor, Efesios capítulo 4.
Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza dice, de vuestra, ¿qué, hermanos? Vocación. Otra vez dice que tenemos una vocación. Pero mire también más adelante, mis hermanos, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe. ¿Quién, hermanos? Todos. ¿Quién debe ser enseñado? Todos. ¿Quién debe llegar a la unidad de la fe? Todos. ¿Quién tiene que llegar al conocimiento del Hijo de Dios? Todos. ¿Quién tiene que llegar a parecer a la imagen de un varón perfecto, Cristo? Todos. ¿Quién tiene que alcanzar la medida de la plenitud de la estatura de Cristo? Todos, hermanos. Todos aquí estamos para aprender a cómo ser como Cristo. Y todos tenemos la responsabilidad de aprender, pero algunos de enseñar. Algunos de enseñar. Y bueno, aquí nos enseña el capítulo 4, versículo 1, que somos llamados, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Hermanos, entonces, si vamos a enseñar a otros, tenemos que aprender primero a ser humildes y mansos. Uno de los problemas y defectos de nuestro movimiento bautista fundamental es que tomamos el liderazgo del mundo, el liderazgo de tronar dedos, el liderazgo de te mando yo y te callas. Pero hermano, tenemos que tomar nuestra autoridad. El día viernes tuvimos un evento y le dije a 3 jovencitas, por favor recojan la basura, y me obedecieron en el acto. Dije, oye, me hacen caso. Qué bonito, ¿verdad? Que le hacen caso a la voz del pastor. Ayuden a limpiar, niñas, y las niñas rápido. Rápido. ¡Ah, qué bendición! Pero no les dije, hey, háganlo. No, hijas, ¿podrían por favor limpiar? Y sí, con toda humildad y mansedumbre. Entonces, para poder tener autoridad de Dios, hermanos, tenemos que reflejar a Cristo, soportándonos con paciencia los unos a otros. ¿En qué, hermanos? En amor. Y por eso tenemos que aprender a amar y a soportar a aquellos que no son para nada fácil de amar y de soportar, pero que también son cristianos, también son hijos de Dios, o al menos eso parece. Pero tenemos entonces nosotros que tener esa paciencia y ese amor para poder enseñar a otros. Luego dice también ahí, hermanos, ser humildes como Cristo, soportar como Cristo, versículo 3, solícitos en guardar, ¿qué, hermanos? La unidad de ¿quién? El Espíritu está con mayúscula en el vínculo de la paz. Esto es, personas que no causan divisiones, sino que causan más unidad en la iglesia. Entonces, para ser maestro necesitamos calificaciones espirituales. ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Ser mansos, humildes, soportar a los débiles, a los difíciles de soportar, y también, como dice ahí, solícitos en guardar la unidad. Cuando alguien quiere como causar problemas o desaveniencia en la iglesia, hacer todo lo contrario, para que eso no suceda. Entonces, somos llamados a ser maestros, hay calificaciones. Dios nos llamó a todos, a cada uno de nosotros. Si tú eres salvo, tú tienes una invitación, porque ahí dice, capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. La palabra vocación quiere decir una invitación de Dios, como dije, una invitación de lo alto, hermanos, que te da Dios para que le sirvas en la iglesia. Si tú esta mañana no estás seguro que cuando mueras vas al cielo, tú todavía no entiendes lo que estoy hablando. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón y sabes que cuando tú mueras vas a ir al cielo, tú entiendes que tú tienes un llamado, una vocación de lo alto. Dios te puso en una iglesia para su gloria, y Dios quiere que crezcas y cumplas un propósito para su gloria.
doy gracias a Dios porque en la iglesia hay muchos bebés. Pero si un bebé, por ejemplo, Harmony va a cumplir 1 año, si Harmony todavía estuviera del tamaño como nació, yo estuviera muy preocupado. Estuviéramos en los hospitales buscando especialistas, estuviéramos adoloridos del corazón, es que la niña no crece. Peor, si llegara a cumplir 7, 8, 9, 10 años y todavía está el tamaño de un bebé, estaríamos angustiados. Sería algo difícil. Sería una condición grave de un niño que no creciera, ¿verdad, hermanos? Es una condición grave de un cristiano que no crezca. Que esté siempre nada más oyendo, siempre nada más causando problemas, siempre aprendiendo y nunca actuando en las cosas de Dios. Y jóvenes, los jóvenes tienen mucha energía, mucha fuerza, tienen una mentalidad muy nueva. O sea que su cerebro es más joven que el nuestro. Tiene más potencial porque está más nuevo. Espero que, pues creo que sí lo usan, claro que sí lo usan, ¿sí? Pero todavía tiene muchas cosas, mucha información. Retiene mejor la información el cerebro de un joven que una persona más grande. Entonces, joven, tú no tienes excusa para no hacer nada en la iglesia. Tú no tienes excusa para vestir como mamarracho. Tú no tienes excusa para ser una persona irresponsable porque tú sabes lo que tienes que hacer, joven y jovencita. Entonces, tú también puedes crecer y aprender y enseñar a otros. Es más, un niño, si un joven, tú tienes responsable, joven, de enseñar a los niños más que están creciendo a cómo hacer la obra de Dios. Donde hay un joven prendido, hay niños de 8, 9, 10 años queriendo estar con ese joven, ganando almas, haciendo la obra de Dios. Créemelo. Entonces, todos necesitamos entender que tenemos un llamado de lo alto, una responsabilidad, y debemos ser diligentes en guardar la paz, en ser humildes, en soportar, pero esto lo hace Cristo. Ahora, aquí en la iglesia hay dones, hermanos. Escuché, porque me gusta escuchar a otros predicadores, escuché en la iglesia Monte Sión, de allá de Iztapalapa, Ciudad de México. Es una iglesia grande, que ellos ya tienen un departamento de Haití, o sea, también les llegaron muchos hermanos de Haití, gracias a Dios, qué bendición. Pero ya hay un hermano haitiano que les predica a ellos también en su idioma. Porque el español lo entienden, pero entienden mejor el criol. Pero tiene que haber un hermano o una hermana de Haití que tome la responsabilidad de enseñar a las personas que hablan su mismo idioma. ¿Me está entendiendo? Tiene que haber alguien. Hermanos de Haití, tenemos que crecer, hermanos de Haití. Tenemos que crecer. Doy gracias a Dios porque hermanos de Haití ya están manejando. El hermano Federic está manejando, está viniendo a la iglesia con su carro. La hermana Natasha están trayendo. Podemos ir por otros hermanos de Haití, gloria a Dios, están creciendo. Amén, hermanos. Yo me acuerdo en esta iglesia, yo batallaba mucho, hermanos. Y un día me enojé porque entraban $1,000 y salían 3,000. Estábamos siempre batallando con dinero. Y uno de los grandes gastos era la ruta de autobuses. Se manejaban venes y hasta había autobuses antes que yo llegara. Y un día dije, bueno, estos hermanos de la ruta siempre están peleando, siempre están con problemas. Y batallo mucho con el chofer, siempre está enojado el chofer que iba allá a City Heights. Dije, voy a quitar la ruta y que lleguen los hermanos como puedan. ¿Y qué creen, hermanos? Los hermanos empezaron a llegar a la iglesia. ¿Y qué creen? Empezaron a dar raite a otras personas. Hermano, nosotros como tutores a veces tenemos que enseñar a otros a crecer quitándoles cosas para que ellos mismos puedan hacer algo, ¿me entiende, hermano? ¿Sí? Entonces, a veces nosotros tenemos a nuestros hijos bien consentidos, no les falta comida, no les falta ropa, no les falta nada, tienen todo, tienen todo y no crecen, se quedan bebotes para toda la vida. Necesitamos también enseñar y mandar a nuestros hijos a trabajar. Amén, hermanos. Y enseñarlos. Entonces, tenemos que crecer. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Escuché allá en Hammond, Indiana, tienen una iglesia de hermanos que hablan quiché, un idioma de Guatemala, gloria a Dios, ¿verdad? Cada uno debe desarrollar sus dones y talentos para atender a cada miembro,
y ayudar a cada miembro al crecimiento de la iglesia, hermanos. Entonces, número 1, somos llamados todos a ser maestros. Número 2, siguiente página. Jesús mismo, hermanos, constituyó maestros. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lea conmigo otra vez el versículo 7, 1, 2, 3. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de... ¿A quién? A cada uno de nosotros. Mira, hermano, Dios no es racista, hermano. Dios no mira estaturas, no mira de qué color está la piel, no mira de dónde venimos, dónde nacimos. Él a cada persona, sea de pueblo, de rancho, sea de ciudad, sea de que hable dialecto, sea como sea, a cada uno de nosotros nos ha dado la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Todos aquí han recibido de parte de Dios capacidad para hacer algo para Dios. Todos. No importa quién. Todos hemos recibido esa capacidad. Dice ahí, hermanos, versículo 7, otra vez, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, hablando de Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? Dio dones a los hombres. El Señor subió al cielo, hermanos. El Señor dio regalos a los hombres, versículo 9. Y eso que de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hermano, Cristo murió, Cristo fue sepultado. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué, hermanos? Llenarlo todo. Habla de plenitud, de la plenitud de Cristo, del poder de Cristo, de la soberanía, de la potencia de Cristo. Versículo 11, dice ahí, y él mismo, Jesús, el Rey, el Señor, el Dios que controla todas las cosas con la palabra de su poder. Y él mismo constituyó, la palabra constituir quiere decir establecer. Y en el griego, hermanos, es la palabra dar. Él dio, dice, él dio. Él mismo dio, constituyó a unos apóstoles y bueno, Dios nos dio a Cristo, pero Cristo subió al cielo, dejó los 12 apóstoles para que establecieran la iglesia primitiva, el fundamento de la iglesia. Muchos de ellos escribieron el Nuevo Testamento. Y estos apóstoles tienen recompensa en el cielo. Usted mire Apocalipsis, cada uno va a tener su nombre y una puerta ahí con su nombre, una columna, perdón, con su nombre. Pero dice también, hermanos, versículo 11, a otros profetas. Y bueno, ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento que decían el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro ya lo sabemos. En Apocalipsis ya está completa la profecía. Pero sí habemos profetas que hablamos la palabra de Dios y que decimos, así ha dicho Jehová. ¿Sí, hermanos? Cuando vamos a hablar de Cristo, estamos profetizando la palabra de Dios, predicando el evangelio, diciéndole, si tú no crees en Jesús, vas a ir al infierno. Pero si tú crees en Jesús, tú vas a ir al cielo porque Él te perdona tus pecados, porque Él ya pagó el pecado, porque Él ya justificó a la humanidad, siendo perfecto nos justifica, porque Él padeció por nosotros, tomó el pecado en su ser, ya fue castigado por Dios en lugar de nosotros, Él nos da la entrada al cielo, Él murió, Él resucitó, tú puedes creer en Él para ser salvo. Y profetizamos casa por casa. Evangelistas, y esto se pone interesante, hermanos. Hay personas en la iglesia que tienen el don de que aunque nadie los acarree para ir a ganar almas, ellos quieren ir a ganar almas y andan preguntando a qué horas y cuándo se ganan almas porque quieren ir a ganar almas. Hay personas en las iglesias así, no todos. La mayoría van a,
Es sábado, bueno, vamos, ¿verdad? Es jueves, estoy cansado. Y otros de plano ni van, ¿verdad? Pues sí. Pero hay personas llamadas, puestas en las iglesias, gloria a Dios, que tienen este don, un don, no aprendido. No de que, no, es que te mando que vayas, sino algo que surge de un don, un regalo que les puso Dios en su corazón, de querer ir a predicar el evangelio, de ganar almas. ¿Usted detecta en esta iglesia que hay algunas personas así, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo puedo mencionar algunas. Cristín, la hermana Otilia. ¿Quién más, hermanos? ¿Mande? Hermano Edgar, hermano Oscar. Y quizás habrá más que a lo mejor no estoy ahorita tomando en cuenta. Pero hay personas que tienen ese fuego, hermanos, ese don. Ahora, como yo no detecté algunos, ¿quién diría, pastor? Yo también siempre siento la carga de ir a ganar almas y yo sé que Dios me ha llamado a hacerlo. ¿Alguien más levanta su mano? Que dice, pastor, yo también. Hermano Lamberto, hermano Eric, hermana Cecilia. Sí, hermana, yo sé que usted también, hermana, va a ser capitana, hermana Cecilia. Amén. Pero ¿quién puso a esta gente en la iglesia? ¿Quién la puso? Jesucristo, amén. ¿Para qué? Para los otros, que no digo que seamos flojos, que no digo que seamos rebeldes, pero pues sí lo somos, flojos y rebeldes, amén. Podamos imitar a aquellos que están obedeciendo lo que todos tenemos que obedecer, pero que Dios te pone como ejemplo. Mira, hermano, no por exaltar a ganando almas. No, es que estoy cansada, es que tengo sueño, es que, y trabaja muchísimo y está estudiando también. Pero otra vez, lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay gente que recibió ese don, ese deseo ferviente. Pero todos somos llamados a hacerlo, pero hay gente que tiene ya esa característica en su esencia, en su ser. Tienen realmente el corazón de Cristo, es la verdad, hermanos. ¿Sí? Amén. Ahora, nosotros todavía no tenemos el corazón, sí tenemos la mente, pero a veces el corazón por ahí nos falla, hermanos. Tenemos la mente de Cristo, pero nos falta tener la compasión de Cristo. Pero Dios ha dado evangelistas, y estos evangelistas, hermanos, son capaces de decir, pastor, dime un camión, yo lo lleno. Voy a trabajar 5 o 6 horas el sábado y lo voy a llenar. Y lo hacen sin que nadie los esté obligando. El problema, hermanos, de nosotros es que queremos obligar a un montón de gente que no lo quiere hacerlo, y es un resultado fatal, hermanos. ¿Me entiende? Pero hay gente que sí lo va a querer hacer. Y hay que promover y apoyar y ayudar a esas personas evangelistas. Ahora, la palabra evangelista va más amplio a un predicador ya tipo pastor que quiera ir a otros lugares ya con el conocimiento bíblico más avanzado a predicar a Cristo y a comenzar iglesias como un misionero. Y Dios también ha puesto evangelistas en las iglesias. Nosotros hemos ido, por ejemplo, fuimos a ¿cómo se llama esta ciudad que está por San Marcos, hermano? A Vista con el hermano Nieves. Con el hermano Nieves fuimos a predicar. Fuimos también a Moreno Valley, ¿verdad? Andábamos en otros lugares predicando como evangelistas, porque el hermano Nieves es evangelista. Pero dice también a otros pastores. Y yo he escuchado mucho esto, hermanos, últimamente. Yo no puedo aguantar eso. Pastor, ¿cómo puedes tú tener esa paciencia con esta persona? Yo no la puedo tener. ¿Cómo le puedes creer a este que es bien mentiroso? Si nadie le cree. ¿Cómo puedes extender la misericordia? Bueno, un pastor ama las ovejas. Un pastor cuida las ovejas. Un pastor tiene paciencia de las ovejas. Un pastor guía las ovejas. Un pastor va a buscar las ovejas. Un pastor tiene temor de hacer la voluntad del gran pastor Cristo Jesús, de cuidar las ovejas de Cristo, hermano. Todos nosotros somos el rebaño de Cristo. Y por eso un pastor puede tener el amor y la paciencia para pastorear y la pericia para pastorear.
porque habla la Biblia de una pericia especial para pastorear. Allá en el norte de California, me abstengo de nombres, el pastor ya no estaba, el pastor falleció, se quedó un hermano con una iglesia más grande que esta. Ahorita la iglesia está llena aquí, gracias a Dios. Habemos como 150 aquí. Creo que había como 200 en esa iglesia. Y en un año la desapareció. En un año se acabó. Ya no, esa iglesia ya no existe. Se requiere cierta pericia para pastorear también. Entonces, eso hace un pastor. Ahora, yo no dudo que Dios en esta iglesia llame a pastores también a pastorear aquí mismo o en otros lugares de este país o de otra parte del mundo. Porque Dios llama también a pastores. Pero lo dice ahí también, hermanos, capítulo 4, versículo 11, ¿y qué, hermanos? Y maestros, los maestros le enseñan la palabra de Dios a otros. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? ¿Cómo aplicarla y cómo vivirla? Por lo mismo que acabo de decir, hermano. Un maestro es un ejemplo. Si yo quiero que mis hijas oren, ellas tienen que mirar que yo oro. Si yo quiero que mis hijas lean la Biblia, ellas tienen que mirar que yo leo la Biblia. Si yo quiero que mis hijas también prediquen casa por casa, aunque no sean evangelistas, pero que lo hagan, tienen también que buscar hacer la voluntad de Dios, imitando lo que hace su padre o su madre, porque no todas las casas tienen papá y mamá. Si en la casa no hay papá y mamá, solamente hay mamá, entonces la mamá debe tomar la responsabilidad de enseñar también a sus hijos con el ejemplo, hermanos. ¿Sí, mis hermanos? Con el ejemplo. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos esos maestros. Y voy a recalcar esto. Si tú eres nuevo en la iglesia, tú también tienes que aprender y enseñar. Aprender y enseñar. Yo tengo una filosofía de trabajo. La filosofía es, me llega el trabajo y lo hago. Si lo pospongo, se me olvida. O hago mal el trabajo o lo hago de última hora. Me llega el trabajo y lo hago. Claro, hay prioridades cada día, pero hay trabajos que se tienen que hacer cada día y ese trabajo de cada día lo hago. No lo dejo para mañana porque si no se me acumula o lo pierdo. Porque quizá no se nota el trabajo que yo hago, porque nadie me está checando la tarjeta o checando mi schedule de trabajo, pero se nota en la iglesia mi trabajo. Y si yo no trabajo, la iglesia no crece, no prospera. Entonces, tengo una filosofía de trabajo que es, llega el trabajo y lo hago. ¿Sí? Ahora, otra filosofía, lo aprendo y lo pongo en práctica. Lo aprendo y lo pongo en práctica. Aprendo algo de alguien y lo pongo en práctica. Porque si no, esposa, lo pones en práctica. Aprendes a cómo pastorear, en mi caso soy pastor, lo pones en práctica. Aprendes a cómo hacer más rápido el trabajo, lo pones en práctica, funciones, lo estableces como un método de trabajo que funciona. Aprendes a cómo tratar a los demás, lo pones en práctica. Cada cosa que aprendamos, hermanos, debemos ponerla en práctica. Yo usaba mis camisas, siempre me quedaban muy, el cuello lo tengo muy ancho, lo tenía más porque estaba más gordito antes, y siempre las camisas me quedaban así, siempre la corbata mal puesta porque no abrochaba. Hasta un día me compré como unas ligas, ¿no?, que venden ahí, pero no se mira bien. Pero un día aprendí que había camisas de mi cuello, nada más tenía que buscarlas, encargarlas por internet, y sí había de mi tamaño, y las agarré, y miran, ya no visto mal en mis camisas, pero no sabía, aprendí. Aprendes y pones
en práctica. Hay hermanos que comienzan su vida espiritual, se compran sacos y traen todavía aquí la etiqueta, ¿no? Porque no saben que eso se quita, no saben, nunca han vestido traje. Aprenden y lo quitan y visten correctamente. Entonces, en la iglesia, mis hermanos, tú aprendes a obedecer. Por ejemplo, ¿cuántas veces en la iglesia se dice que hay que leer la Biblia? ¿Cada cuánto, hermano? ¿Cada domingo, sí o no? Tú aprendes que se tiene que leer la Biblia. ¿Qué tienes que hacer en tu casa? Leer la Biblia. Tú aprendes que tienes que ganar almas. ¿Qué tienes que hacer? Tú aprendes que tienes que dar ofrenda y diezmo. ¿Qué tienes que hacer? Hermano, aprende y actúa. ¿Sí, hermano? Y enseña a otros, enseña a tus hijos. Y hermano, aprende para que también enseñes en la iglesia. Entonces, eso es ser maestro. Mire Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor así, hermanos, para que ya no seamos niños que fluctuantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice versículo 15, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. ¿Qué dice, hermanos? Crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Oye, tú eres un joven en esta iglesia que ya tienes 10 años en la iglesia, desde la cuna, 15 años. Un hermano que ya tienes 2, 3 años y todavía te están ahí envolviendo los judaizantes, los calvinistas, los pentecostales. Todavía estás tú dudando de la veracidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque no has crecido. Porque vienes a la iglesia y no agarras nada. No es que tengas cabeza o mente de teflón, pero tú haces que tengas cabeza de teflón porque no pones atención. Necesitas poner atención para crecer, para que ya no seas un niño. ¿Y será que Cristo sí resucitó? ¿La Biblia será la palabra de Dios o no? Bueno, los niños tienen fe, pero hay niños fluctuantes que no saben. Dice ahí capítulo 4, hermanos, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Mira, hermano, cuando tú aprendes y tú creces, tú empiezas a enseñar la verdad, pero empiezas a enseñar la verdad en amor. Empiezas a enseñar la verdad en amor. ¿Cómo es un pastor nuevo? La mayoría de pastores nuevos traen el martillo, el hacha y ¿cómo? La metralleta y a todos los hermanos, ¿verdad? Martillazo y golpe y patada. Son nuevos. Crecen espiritualmente y empiezan a predicar la verdad, ¿cómo? En amor. La verdad en amor. Qué bueno que tú seas obediente, por ejemplo, en vestir correctamente, pero si tú vistes correctamente y andas señalando, tú no has crecido. Qué bueno que tú eres obediente a ganar almas, pero si tú ganas almas y andas señalando, tú que no ganas almas y eres malo, pecador, entonces todavía no has crecido. Porque mucho beneficio tenemos cuando enseñamos la verdad en amor. Mira, hazlo porque Dios te está mirando, hazlo porque tendrás recompensa, hazlo porque te va a hacer, si no lo haces te vas a arrepentir, hazlo porque si no lo haces no vas a tener tesoros en los cielos. Y enseñas en amor y hay crecimiento, hermano. Cuando no se enseña en amor hay división, hay grupos, hay problemas. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. El crecimiento, hermano, correcto, refleja el carácter, el corazón
y la mente de Cristo. Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, hermanos, Cristo. La iglesia, hermano, crece y es edificada en amor. Mira el versículo 16. De quien todo el cuerpo, hermano, somos un cuerpo, hermano, ¿sí? Somos un cuerpo. Si hay más iglesias, sí hay más iglesias, pero esta es tu iglesia. Es que hay otra, además aquí hay una arriba también. Hay otra aquí a media cuadra. Pero estamos en un cuerpo, hermano, una iglesia. Guarda ese lugar ahí, mire Efesios capítulo 4, versículo 4, hermanos, desde el 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué dice, hermanos? Un cuerpo y ¿qué? Un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Por eso nosotros tenemos la fe en un Señor y somos de un cuerpo. Pastor, pero mañana vamos a visitar una iglesia. Sí, visitamos iglesias hermanas, pero esta es nuestra iglesia. ¿Sí, hermanos? Entonces, un cuerpo. Y luego dice otra vez, capítulo 4, versículo 4. ¿Y un qué? Espíritu. ¿Un cuerpo y un qué? Espíritu. Hermanos, la iglesia debe tener un espíritu. ¿Cómo es el espíritu de la iglesia bautista de la Puerta Abierta? Bueno, yo tengo años enseñando a la iglesia que no seamos religiosos, que caminemos con Dios, que tengamos amor y paciencia, que reflejemos a Cristo. No quiero un espíritu de fariseo, un espíritu competitivo. Si usted ve, yo no pongo, a ver, competencia ruta 1 contra ruta 2, porque se encarnizan los hermanos, se empiezan a pelear. No, tiene que ser como Cristo, hermanos, amén. ¿Sí? Ahora, si estuviéramos en guerra, sí, a competir, porque tenemos que matar a los oponentes, y si no nos matan, órale, en guerra sí, ponemos equipos y a ver quién mata más. Pero en la iglesia, hermanos, la iglesia tiene un espíritu. Y sobre nosotros, sobre mi nombre, no, es que yo traje 20 y tú trajiste 5, perdedor, loser. Eso no es de Dios, hermano. Y sí hay crecimiento, sí, pero hay puros problemas también, y también el espíritu del diablo está ahí. Entonces, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados. Ahora, pastor, no debemos ganar almas, claro, debemos ganar almas mucho y más. Y si vamos a tener competencias con otros mismos, si es para Dios. Amén, hermanos. Dice, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados. La iglesia bautista la puerta tiene un espíritu, hermanos. Y usted debe de pensar, ¿cuál es el espíritu de la iglesia? ¿Cómo conoce nuestra iglesia? Hermanos carnales, pecadores, mentirosos, hipócritas, o hermanos que aman a Cristo y reflejan a Cristo. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y como, hermanos, unido entre sí por todas las coyunturas, y otra vez el crecimiento nos va a unir, hermanos, ¿sí? Que se ayudan, ¿qué? Mutuamente, según la actividad, ¿qué? Propia de cada miembro. ¿Dónde está el hermano Pompilius por ahí? Pompilius, ponte de pie, hermanos, ponte de pie, Pompilius. Él es un miembro de la iglesia. Él tiene aquí, hermanos, una actividad que hacer. Él es importante para Dios. Puedes sentarte, Pompilius, gracias. Una bendición, hermanos. Amén. Qué bendición. Cada uno tiene una cosa que hacer. Cada uno tiene un trabajo que hacer para Dios. ¿Hermana Natasha? ¿Dónde está hermana Natasha? Ponte de pie, Natasha. Tiene una actividad que hacer, hermanos, ¿sí? Pastorear a los hermanos de Haití. Gracias, hermana Natasha. Le llama a los hermanos, vas a venir, ¿verdad? Y los anima. Qué bueno, hermanos. Una actividad. Cada uno tiene una actividad. Hermano Fernando, ponte de pie, hermano Fernando. Ponte de pie. Tiene una actividad, amén, hermanos. Gloria al Señor. Tiene algo que hacer en esta iglesia. A veces, oye, y ese pan tan rico, el hermano lo trajo. Oh, hermano Fernando, ¿verdad?
Dios le bendiga, hermano. Puede sentarse, amén. Hermano, y puedo decir de cada uno, ya tiene tiempo que está con nosotros, Benjamín, allá atrás, hermano Benjamín, tú tienes una actividad en esta iglesia. Todos son importantes en esta iglesia, hermanos. Todos, hermano Jeffrey. No te me escondas, Jeffrey, tienes una actividad que hacer. Tú sabes español, criol, y haitiano, y de todos, y inglés, y tú puedes hacer muchas cosas para Dios. Hermano, no se me esconda, mi hermano. Póngase a hacer lo que Dios le llamó, su vocación. Y luego dice ahí, ¿dónde está mi hermano Miguel? Por ahí lo vi a Miguel. Miguel Maldonado, ¿dónde está? Ya lo sabía. Oh, está en la clase. Ya está en la clase, amén. Algo que hacer también, amén. Entonces, capítulo 16, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? ¿Cómo? En amor. El amor edifica, hermanos. Enseñe la verdad en amor. Tome su parte. Por ejemplo, hermanos, aquí mi hijo Samuel. ¿Qué le corresponde a Samuel producir? En este caso, pianistas, músicos, cantores. Y lo mismo con Brian. Cada uno debe tomar su responsabilidad y ponerlo a trabajar para que la iglesia crezca para la gloria de Dios. Amén, hermanos. ¿Le gusta ver la iglesia llena? A Dios también, hermanos. Haga su parte, hermano, tome su lugar que Dios le dio en la iglesia. Todos de pie, por favor, hermanos. Si Dios le habló, venga al altar, hable con Dios. Dios tiene algo para usted. Un llamado, un don, una vocación. Póngalo en práctica para el Señor. Póngalo en práctica para el Señor. Empiece a servir a Dios. Empiece a hacer la voluntad de Dios. Empiece a trabajar por Dios. Puede arrodillarse en el altar o si no, en donde pueda, hermano. Y busque su lugar para Dios. Haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Busque ese lugar. Busque ese lugar con Dios. Señor, yo tengo dones. Quizá yo tengo poco en esta iglesia, pero yo sé que Dios a mí también me quiere usar. Ahorita estoy aprendiendo, pero yo sé que tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Quién diría con honestidad: pastor, yo sé que Dios me ha puesto en la iglesia para hacer algo y no lo he hecho, pastor, pero lo voy a hacer? Aquí está mi mano. ¿Quién levanta su mano? Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? Voy a hacer lo que Dios me pide. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermana. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo sé que tengo que hacer algo para Dios y lo voy a hacer. ¿Alguien más levanta su mano? ¿Alguien más? Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Ahora ya se llevaron a algunos que están visitando para hablar de Cristo. Pero quizá alguien haya aquí que todavía no llevan a hablarle de Cristo, que dice: pastor, yo no tengo seguridad que si muero voy al cielo y yo no quiero ir al infierno. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Yo quiero saber cómo puedo ir al cielo, pastor. Ore por mí. Alguien levanta su mano, pastor. Pastor, yo quiero bautizarme. Yo me quiero bautizar. Alguien levanta su mano. Me quiero bautizar. Yo me quiero bautizar, pastor. Alguien levanta su mano. Señor, te ruego, Padre, que sigas bendiciendo tu iglesia y que tú des maestros, Señor, conforme a tu corazón. Ayúdame, Dios, a cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición.